maravillosa y sublime paz de Dios pueda gobernar nuestra mente. Y siempre digo que nuestros oídos sean un receptor de la palabra de Dios y nuestro corazón el depositario de las mismas. Y por eso les saludo con el saludo cristiano: paz sea con todos vosotros. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo que ha sido planificado por la Iglesia de Dios y realizado, tal vez con muchas dudas y muchas incertidumbres por el calor, por el tiempo, por el clima. Pero gracias a Dios y a su infinita misericordia, que hoy nosotros hemos sentido su presencia, nos ha acompañado, ha bendecido a los hermanos durante el viaje. Y a mí quizás me toca la parte más difícil, la despedida. Pero no quisiéramos salir de acá sin antes dejar algo poquitito en nuestra cabeza. Que nuestra mente no sea un taller ocioso, sino que la palabra, como dijo el apóstol Pablo, abunde con abundancia en el corazón de cada uno de ustedes. Y hermanos, hoy hemos escuchado y hablado de esos dos cultos acerca de la fe. Y hemos escuchado que la fe no es un don. Y el apóstol Pablo decía que la fe no es de todos porque es un don. Y hemos escuchado que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy el hermano Marcelo ha recalcado algo tan bello, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es que el que le cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y hermano, ¿usted sabe cuál es la llave para abrir la fe? Hermanos, la oración. Un pueblo que no tiene oración la iglesia que no tiene oración no tiene vida. Hermanos, yo quiero simplemente, antes de dar un tema, pensar simplemente en el huerto de Getsemaní. Ahí el maestro está próximo a cumplir su sacrificio por la humanidad. Siente temor porque sabe que la turba enloquecida va a pedir su sangre. Y ahí su último pensamiento es ¿a quién? Hacia sus discípulos y especialmente a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido ser enviados como a trigo, pero el Señor le deja solo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Cristo está presente a través de su Santo Espíritu. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Y hermano, hay algo bello. Cuando Cristo iba al cielo, es cierto, las preocupaciones de muchos científicos, de muchos religiosos es ¿cuándo esto? ¿Cuándo aquello? ¿Cuándo esto? Y también, hermanos, tal vez era increíble que el Señor ha resucitado y el Señor se iba al cielo. Y aquí la pregunta también de la multitud era: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y el maestro, a lo mejor mirando a todos, le dijo: no os toca saber a vosotros los sazones o los tiempos que el Padre dispuso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es la comisión? Id al aposento alto. Y yo quisiera en esa tarde, querida iglesia de Dios, juntamente compartir. No era solamente, dice que era el camino de un día de reposo, y ahí estaba el aposento alto. Pero fíjense, hermanos, lo que hacían esas personas que iban a ser investidas del poder de lo alto. Lea conmigo el capítulo 1 del versículo de Hechos 14. ¿Qué hacían? Estaban sentados. Ay, el Señor prometió. Vamos, el Señor cumple su palabra. Pero fíjense, hermanos, lo que hacían. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esos 7 días la iglesia estaba ahí, los 120, clamando, rogando a Dios.
porque Dios le prometió, voy a enviar el poder de lo alto y ustedes van a ser revestidos de poder. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué iba si no iban a orar? Si no iban a rogar. Ahí estaba María, la madre de Jesús, hubiese dicho, sí, pero mi hijo es fiel. Pero oraban, hermanos. Iglesia, ore. Y fíjense en el capítulo 2 dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Viene un estruendo del cielo, Dios cumple su promesa, pero había una condición. Rueguen, clamen, oren, no claudiquen. Y hermano, esa misma recomendación yo hago a toda la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios también dice a la iglesia. En el capítulo 13, 33, hoy se habló mucho de la venida del Señor. Y yo no voy a dejar pasar por alto, como dijo Pedro, aunque ustedes saben, pero yo igual le voy a recordar. Dice Jesús en su capítulo 13, 32, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero el 33, la recomendación a ti, a mí, a la iglesia, a todo, joven, viejo, niña, mirad, velad y orad. Siempre orad, nos manda Cristo. Hay una canción que dice, orad insistentemente, dijo el apóstol San Pablo, la llave de la fe. Si quieres que Dios te abra la fe, ora a Dios. Porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándole, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso, como habían dicho los hermanos, ese versículo es así. Y es cierto que le dijo el hermano Delfino, ¿por qué Jesús enseñó sobre la oración de la parábola del juez injusto? En el versículo 1 dice, le enseñó para que no dudasen, para que no desmayasen, porque sabía que somos propensos a caer. Somos humanos. Él también fue de carne y hueso. Él sufrió, él lloró, pero sabía los procesos difíciles que tenemos que pasar. Por eso él dice, había aquella viuda juez justo, pero dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen día y noche? Sí que lo cumplirá, lo hará, aunque sea longánime. Dejemos la voluntad de Dios, pero nuestras oraciones que estén siempre presentes delante de Dios. Querido hermano, querida hermana, voy a hablarle de un personaje. Hoy mucho se habló de Jesús. Y quizás muchos de nosotros a lo mejor quisiéramos tener el rol de periodista. Y yo quería preguntar a cada hermano, si el Señor Jesús se sentase como un presidente, como un primer ministro de una nación poderosa, ¿qué usted le iba a preguntar? ¿O qué pregunta le iba a hacer un periodista? Pero yo quiero hacer hoy a la inversa y quiero decirle a ustedes, hay dos preguntas que hizo el Señor Jesús a sus discípulos y hoy quiero hacerle a usted también en esta tarde. Y el hermano Valdir se me adelantó y yo dije, hoy también el hermano Paulo se me adelantó, y eso pasa porque yo hablo por último. Hermano, gracias, hermano Valdir, tenemos la misma comunicación. ¿Sabe, hermanos? Jesús caminando se acerca a Jerusalén, en Cesarea de Filipo, y ahí, ante la multitud que le sigue, le hace una pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y hermanos, unos Jeremías, Elías, Juan el Bautista y algunos de los profetas. Y fíjense, hermanos, que como elogio es una cosa tan grande, sabían que este nazareno, ese humilde carpintero de Galilea que predicaba, era alguien que tenía un poder sobrenatural, y por eso lo consideraban como uno de los profetas. Elías, el profeta de fuego. Hermanos, Juan el Bautista, aquel que Jesús había dicho, de cierto os digo que todos los profetas, ni uno es mayor que Juan el Bautista aquí en la tierra.
Mi hermano Jeremías, el profeta de las lamentaciones, que lloró por su pueblo. Tantos profetas. Entonces le consideraban un profeta. Qué importante, Jesús se podía sentir satisfecho. Ah, estoy bien, gracias. Pero la pregunta que hace, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? ¿Te has preguntado, hermano? ¿Tienes la respuesta si Jesús hoy pasa frente a tu banco y te pregunta y te habla y te dice, ¿qué dices? ¿Qué soy yo en tu vida? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué es? ¿Tú me tienes en reverencia? ¿Me respetas? Hoy hemos escuchado que Él es nuestro hermano mayor. Hoy hemos escuchado que separados de mí nada podéis hacer. Y yo te puedo agregar una frase, que Jesús no está muerto, porque dice, Él subió al cielo y estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significo yo en tu vida? ¿Qué dices tú de mí? Hermano, yo te quiero presentar en sociedad al Hijo de Dios. Y voy a decirle algo que no es un mito, es una verdad, es una realidad. Es alguien que nadie desconoce. Y voy a decirle, vamos a preguntar a Nicodemo, el principal de los fariseos, aquel que vino de noche a los pies de Jesús, y dijo una gran verdad: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hermano, entonces, maestro, nadie es un hijo de Dios, aunque él era un fariseo, por temor, por vergüenza, por cobardía, pero vino a los pies de noche, a los pies de Jesús. Sabemos que has venido de Dios. Hermanos, ¿qué podemos decir de los que le fueron a prender a Jesús? Cuando los fariseos, los saduceos, ahí lo fueron a prender. ¿Qué dijeron? No ha hablado hombre así, nadie habla como él. Es increíble, palabra de sabiduría. Los griegos lo buscan. Hermanos, preguntemos al gobernante Herodes, el tetrarca. Cuando oyó la fama de Jesús, ¿qué dijo? Este es Juan el Bautista, el cual yo lo mandé decapitar, por él ha resucitado y por eso obran en él. Estos milagros lo reconocieron. Vuelvo a recalcar, gente docta, gente inteligente, no gente común, porque todos lo tenían por profeta. ¿Por qué los fariseos no le querían apedrear a Jesús? Porque tenían temor, porque sabía que él era profeta. Hermanos, cuando llegó el día fatídico de Jesús ante el pretorio, y yo quiero felicitar a las madres. Madres, tengan en cuenta esa mujer, y quizás nadie lo nombra. Hubo una mujer. Ahí Pilato lo condena a Jesús. El hombre que siempre va a ser recordado. Yo lavé las manos. No tengo nada que ver. Oh, hagan ustedes lo que quieran. Pero hubo una mujer que mandó un recado y dijo a su marido: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. ¿Qué veía la mujer de Pilato? ¿Qué veía? Veía al Cristo, al Nazareno, con las heridas, con la corona de espinas, con la cruz puesta encima, y le dice a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo, yo he padecido mucho. Sí, hermano, si aquella mujer de Pilato vio al Mesías en sueño, yo estoy seguro que no durmió esa noche. Las tremendas pesadillas estaban sobre ella, y veía que su marido era el autor de aquel latigazo que Jesús recibía. Y Jesús fue condenado. Hermanos, la turba enloquecida que lo seguía hasta el monte Gólgota, ahí hasta las 3 de la tarde, las escupitajos y bromas y burlas, pero de golpe a las 3 de la tarde el sol se oscurece, desaparece, negros nubarrones, la tierra tiembla, levanta muertos de la tierra. El centurión que lo estaba custodiando dice: verdaderamente este hombre era justo, era hijo de Dios. Por eso en esa tarde, querido hermano, querida hermana, ¿qué es Cristo en tu vida? ¿Es un simple hombre histórico? Hoy el mundo va a decir, quizás como Mahoma, como Buda, como muchos profetas, como a lo mejor como José Schmidt. Pero hermanos,
No, Cristo es más que esto, es mi Salvador. Y fíjense, hermano, lo importante que es, porque hoy nosotros, muchos de ustedes no saben, estamos en el año 2014. Y muchos no saben que quizás, ¿por qué estamos en el 2014? Los jóvenes estudiantes saben que estamos en el 2014, ¿por qué? Porque es después de Cristo, ¿sí? Hay un antes y un después en la vida, en el mundo. Antes de Cristo y después de Cristo. Muy pocos saben que cuando en el año 400 la religión cristiana fue instituida como religión oficial del Estado, entonces los emperadores romanos dijeron: nosotros queremos saber de este Jesús, a ver, vamos a volver en el tiempo, ¿cuándo nació? Y hermanos, entonces encargaron un hombre llamado Dionisio el Exiguo, o sea, flaco como yo. Él volvió atrás y sí, llegó más o menos hasta la fecha. Pero hermanos, 2014 no es el nacimiento de Cristo, sino, hermanos, la muerte de Herodes, porque hay 4 años de diferencia. Si estamos en la era cristiana, estamos en el 2017, más o menos. Pero no importa, lo que te quiero decir en esta tarde, que también tú, en esta serie de reuniones, que haya un antes y que haya un después de conocer a Cristo. A mí me dijeron que ayer se manifestaron 3 personas y Cristo no quiere que también te vayas hoy sin probar este hermoso llamado de Él. Yo te amo, tú eres lo más importante para mí. Y hermanos, también hoy hemos escuchado en esa tarde, y a veces uno no quiere mencionar al diablo. Yo estoy seguro que tú anoche tuviste tremendas ganas de pararte, de pegarte de YouTube. Y sabes que te mostraba, fíjate, esa iglesia, mira aquel miembro, mira aquello. No, que te conviene, quédate así como estás. Pero hermano, yo también. Yo no soy lisonjero y tampoco no quiero adularte, pero quiero descubrir realmente, demostrarte que sos delante de Dios.
sido necesario escribir exhortándoos que contendáis que ardientemente por vuestra fe que una vez fue dada a quien, a los santos. Usted se considera santo,